¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es el streaming de Canal 26, donde tratamos temas puntuales de la actualidad internacional. Les recordamos que pueden suscribirse al YouTube de Canal 26 o hacer llegar todas las apreciaciones o preguntas que ustedes consideren pertinentes. Hoy vamos a estar hablando de un tema crucial importante dentro de lo que algunos denominan las guerras proxy, pero no vamos a estar hablando de Ucrania y Rusia, sino de otra bastante dura, como es el caso de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada, y también lo que sería el norte de Israel y el sur del Líbano. Para ampliar estos temas y para intercambiar ideas, nos acompaña hoy Enrique Romero. Gracias por estar, Enrique. ¿Qué haces, Manuel? Es un placer volver a tenerte. Muchas gracias por la verdad, gracias por venir. Hacía tiempo que no compartíamos desde las épocas de 26 Internacional. Bueno, vamos a tratar el tema de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, que en realidad no es algo que haya ocurrido en el pasado 7 de octubre, sino que viene ya desde la época que era un mandato británico y que la idea era tener 2 estados, pero eso no ha ocurrido. Eso nunca ocurrió. Mira, estamos frente a la crónica de una muerte anunciada, a la cronología de una muerte anunciada, y la muerte de la que estoy hablando es la del régimen de Netanyahu. El diario Haaretz, el medio israelí, publicó esta misma semana, Netanyahu, en una editorial decía, Netanyahu quiere arrastrar a todo el mundo a la Tercera Guerra Mundial. Eso se está diciendo en los medios israelíes. Haaretz es muy crítico, Haaretz también. Es crítico. Y larga mucha información. Por eso es interesante. Hay 3 medios israelíes que hay que seguirlos permanentemente para tener una idea de lo que está pasando. Haaretz, Jerusalem Post y The Times of Israel. Es fundamental leer eso seguido, ¿no? Y decía esto, que Netanyahu quiere arrastrar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación de Netanyahu? Netanyahu a nivel personal está acorralado. Él y su esposa, ¿eh? Él y su esposa. Y la única salida que tiene es huir hacia adelante. No tiene otra opción personal. Estamos hablando de una persona, un dictador, porque a esta altura Netanyahu, podemos decir sin temor a equivocarnos, que se ha convertido en un dictador genocida, repudiado por lo que siempre fue la comunidad internacional, salvo sus 4 amigos, con orden de captura internacional. Tiene orden de captura internacional este señor. Pues solamente puede ir a Estados Unidos, a Francia, y ya ni siquiera puede ir a Inglaterra, porque Keir Starmer ya dijo que no, que van a hacer valer los pedidos de captura de la Corte Penal. Entonces ya cada vez menos países le quedan para poder ir sin ser arrestado este señor. Porque además, perdón que te interrumpa, cuando nosotros estamos haciendo apreciaciones sobre esta situación, no estamos, porque enseguida que vos empezás a tratar algunos temas, y siempre lo quiero dejar en claro, te dicen, porque usted está de este lado, porque usted está de este otro. No, si usted critica a los israelíes, usted es anti-israelí. No puede utilizar la palabra antisemita porque los árabes también son semitas. Exacto. Son los dos. Usted es anti-israelí. No, para nada, porque las críticas que está habiendo por lo que está ocurriendo son muy graves, porque además lo del 7 de octubre, señores, todo el mundo lo sabía, se lo habían avisado, pero con un montón de tiempo. La inteligencia egipcia también se lo dijo. Lo que pasa que dejó hacer para tener razones como para poder actuar como está actuando. Y hasta, recordemos algo, la propia población israelí está todos los días en la calle contra Netanyahu. Ahí está. Recordemos, hagamos la cronología de todos los hechos. Vamos. Vayamos a analizar qué estaba pasando antes del 6 de octubre del 2023. ¿Qué pasaba en las calles de Tel Aviv?
durante 36 semanas, las 36 semanas previas, todas las semanas había manifestaciones del pueblo saliendo a la calle pidiendo la caída de Netanyahu. ¿Por qué? Por corrupción, por chorro. Él y su esposa. Su última gran movida fue este intento de manipular a la Corte Suprema para poner en los jueces que, llegada la urgencia, lo iban a tener que juzgar. Ese fue su último intento antes del 6 de octubre. Y ahí las manifestaciones continuas en la calle. Por eso mismo, permanentemente estaba asediado y acorralado Netanyahu. Y qué suerte que tuvo Netanyahu, que justo el 6 de octubre, Hamás ataca, y este ataque desde la propaganda lo venden como el Pearl Harbor del pueblo de Israel, que fue atacado cobardemente, por sorpresa. Además, el lugar donde se realizó ese espectáculo o reunión, en realidad estaba pautado para otro lugar y lo movieron para colocarlo frente a la Franja de Gaza. Bueno, dije sorpresa. Vayamos a la sorpresa. Se supo en la misma semana que la inteligencia egipcia, la inteligencia turca y la propia CIA, con un año de anticipación, ya le venían diciendo, mirá que Hamás está preparando un ataque, mirá que Hamás... Hay un rabino que se llama Chanaya Weizmann, que es muy representativo de la religión judía en Israel, muy representativo, tiene mucha llegada este rabino Chanaya Weizmann, que publicó en los medios israelíes, en los medios que se editan en hebreo, no en los medios que se editan en inglés, que son los que mencioné primero. 36 notas discordantes acerca de lo que sucedió ese día, y punto por punto él iba señalando cómo es posible que la frontera más vigilada del mundo, con mayor tecnología del mundo, de avanzada, la tecnología de vigilancia que ha desarrollado Israel, es la que nos están vendiendo a nosotros a través de nuestro Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich compraba esa tecnología mientras estaba el gobierno de Macri y sigue haciéndolo ahora con el gobierno. O sea, tecnología la más avanzada del planeta para vigilar lo que está pasando. ¿Cómo es posible que con toda esa vigilancia, en el momento del ataque, estaba todo desconectado? ¿Cómo es posible que pudieron ir gazatíes con motos, parapentes, esos paracaídas que se les pone una mochila con una hélice, y de a pie atravesar esa muralla inexpugnable? ¿Cómo fue posible? Y que durante 7 horas, el ejército de Israel, el IDF, se supone que es lo que nos dicen, uno de los ejércitos más entrenados del mundo, y que probablemente eso sea verdad porque viven en estado de guerra permanente. No reaccionó, tardó 7 horas en reaccionar. Alguien dio la orden. Evidentemente. No reaccionó. Esperen. Alguien dio esa orden. Cierto. Vos mencionaste al festival Supernova. Ese festival, a la hora de la venta de los tickets, estaba de meses de anticipación, se vendían, programado para un lugar bien alejado de Gaza, bien alejado. Y la última semana, de último momento, se cambió la locación para llevarlo a esa zona a 3 kilómetros de la Franja de Gaza. Son todas notas discordantes. Bueno, esto era lo que analizaba este rabino. Este rabino también mencionaba que alguien dio la orden de que se utilice el protocolo Aníbal. Vamos a explicar, expliquemos lo que es el protocolo Aníbal, porque yo en el canal
también lo he mencionado, y es duro. Es durísimo. Es duro. Vamos a... que existe, ¿eh? Sí. Y se usa. Sí. Bueno, Aníbal era un general Cartaginés. ¿no? Que luchaba contra los romanos. Sí. Y Cruzó los Alpes con elefantes y todo hasta la batalla de Canas. Exactamente. Bien. Él, en el momento de una posible retirada, dio la orden de que a todos sus propios soldados que estuvieran en retirada los ejecuten, que los maten. ¿Por qué? Porque él no iba a permitir que Roma tome prisioneros cartagineses. O sea, mejor muerto antes que prisionero. Bueno, eso es el protocolo Aníbal. Aparentemente alguien dio la orden durante la llegada de las fuerzas de defensa israelí a ese lugar donde estaba atacando Hamás, que era el festival. Alguien dio la orden de no permitan que se lleven prisioneros. Y desde los helicópteros le disparaban a la propia población. Y hay muchos testimonios que dicen eso. Sí. Y esa es la pregunta que hizo el rabino. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Tengo algunos datos que los imprimí de entrevista, no sé si le hizo Haaretz a una mujer que contó que le estaban tirando los propios. Exactamente. Es decir, el código Aníbal es, a mí tengo 10 terroristas, pero tengo 5 de los míos, mueren los 15. Exacto. Es así, para decirlo claramente. Es así. Bueno, y todo lo que vino después del 6 de octubre fueron más dudas que certezas, cosas que en lugar de aclarar lo que pasó, oscurecían. Y Netanyahu se vio envuelto en un fango terrible. Vos sabés que la construcción de Hamás es algo que ya desde el año 2009 el Wall Street Journal, el prestigioso e influyente Wall Street Journal, en una nota publicaba el título ¿Cómo fue que Israel ayudó a construir a Hamás? Un general lo dio a conocer. 2009. Sí. Un general dijo, en realidad el aporte económico era por parte de Tel Aviv, y Qatar también puso lo suyo, pero Tel Aviv sí, porque había que, perdón que te estoy adelantando, sí. Había que sacar de en medio al Fatah. Quiero aclarar algo, yo estuve en Gaza y estuve con Arafat, entre otros periodistas, en la época que Arafat vivía y que manejaba al Fatah. Sí. Abu Mazen... Cuando eras más joven, vos también. Cuando yo era más joven y podía peinarme. Bueno, y estaban ahí los acuerdos de Oslo, ya a Rabin lo habían asesinado cobardemente, estuve en el lugar donde lo habían asesinado, y antes de eso, recuerdo muy bien la reunión, era la época cuando estaba en 9 Diario, la reunión donde estaba creo que Clinton, Arafat y Rabin, y en un momento yo esperaba lo que sucedió cuando Arafat le tira mano y Rabin, pero se dan la mano y acá había una esperanza, porque estaba Rabin y estaba Arafat. Exactamente. Pero había que sacar de en medio a Arafat, entonces al Fatah, porque Abu Mazen, Mahmoud Abbas, no es Arafat, entonces potencias a Hamás, muy cercano a los hermanos musulmanes, que ni los egipcios, ni Nasser quería a los hermanos musulmanes. El gran presidente egipcio. Esto es para hacer un paisaje de lo que es la cosa. La génesis de Hamás, su origen está en los hermanos musulmanes, es verdad, pero la rama gazatí empezó a tomar impulso cuando empezó a recibir financiación. ¿De quién? Del propio Estado de Israel. Esos fueron quienes financiaron a Hamás en su origen y en su final. Ehud Barak, antecesor de Netanyahu, ex primer ministro de Israel, en una entrevista a la cadena ABC australiana, hay un documental que lo publicó enterito la ABC australiana,
dice claramente, la intención era fortalecer a Hamás de tal manera que se impida que se unan los de Hamás con los de la OLP, la Hamás controlando la Franja de Gaza y la OLP controlando Cisjordania. Si esas dos facciones tienen buena comunión, la solución de los dos estados es inevitable, inevitable la solución. Pero como el régimen sionista de Netanyahu, los ultras del Likud, de ninguna manera querían esa solución de los dos estados, alimentaban a Hamás y fortalecieron a Hamás para que se oponga a la OLP de Yasser Arafat, que controla Cisjordania y que nunca haya buena unión entre ellos. No la hay, y eso garantiza que la solución de los dos estados nunca va a llegar. No. Quien casualmente estaba trabajando fehacientemente para eso y tenía el apoyo de la gran mayoría de la comunidad judía, especialmente de los judíos de Argentina. La comunidad judía argentina lo apoyaba a Yitzhak Rabin. Pero el Likud no quería de ninguna manera que algo así sucediera. ¿Quién mata en un atentado? Un ultra judío lo mata. Un agente del Shin Bet. Un agente del Shin Bet, controlado casualmente por el Likud. Y ya que menciona el Shin Bet, así como Ehud Barak en esta entrevista de la cadena ABC dijo claramente que el Estado de Israel financió, el gobierno de Netanyahu financió a Hamás, y lo aclara, y constan los registros. Para que no haya duda de lo que él está diciendo, constan los registros. Después aparece en la misma entrevista Amy Ayalon. Amy Ayalon era el titular del Shin Bet. Titular del Shin Bet. El Shin Bet, entendamos, en Israel, si la inteligencia es hacia adentro, si la inteligencia es hacia adentro del país es el Shin Bet, si es hacia afuera del país es el Mossad. Es el equivalente al FBI y la CIA. Sí, bueno, pues también tenés la CIA, la NSA, tenés un montón. Bueno, pero esas esas no existen, no, Manuel. No seas conspiranoico. Perdón. Esas no existen. Bueno, Amy Ayalon dijo, si permitimos que ese dinero, que fueron más de 1.400 millones de dólares, llegara a las manos de Hamás, y lo hicimos a través de Qatar, o sea, se trianguló con el reino de Qatar, el Emirato de Qatar, ¿no? Sí, se entiende, igual es una monarquía. Sí, es una monarquía. El Emirato de Qatar se trianguló ese dinero que llegaba a Hamás. También se dedicó el régimen sionista de Netanyahu a eliminar a todo líder de Hamás que pudiera llegar a hablar y contar todo esto. Y no por nada, a Haniyeh lo acaban de liquidar en Teherán. ¿Pero dónde vivía Haniyeh? En Qatar. En Qatar. Todo está muy a la luz, es muy evidente, pero la propaganda que hace el régimen sionista de Netanyahu para sostenerse niega todo esto. Pero todo esto ya es inevitable, Manuel. Vos sabés que estás hablando del gobierno de Netanyahu y de las discrepancias que hay entre la población israelí, recordándole las personas que están prisioneras y que este señor no quiere negociar. Porque ¿así? Cuando no quiere negociar Hamás, quiere negociar Israel. Cuando no quiere negociar Israel, no quiere negociar Hamás, porque en la jornada pasada iba a haber una reunión donde Egipto, Estados Unidos y Qatar están actuando como de elementos de unión, como una especie de cemento entre ladrillos para ver si se sientan a negociar, cuando en realidad, si las grandes potencias quisieran parar esto, pero lo paran en 10 minutos. En 10 minutos. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de intereses y todas las guerras son económicas. No le quiero dar la razón a Mao, al chino Mao, pero todas las guerras son económicas, porque frente a Gaza
está el depósito de gas más grande del mundo, y si los rusos controlan el uranio... En toda la región del Levante, del Mediterráneo. Sí, pero lo tendrían de frente a los gazatíes, con lo cual sería entrada para los gazatíes también. Y eso, y la ruta de la seda, que también pasaría por ahí, y eso no se puede permitir, porque hay intereses. Porque si los rusos terminan controlando el uranio, controlan el petróleo, como decía tu amigo Biden. Mirá, que amigo que me achacás. Disculpame. Es una gran gasolinera. Sí. Y el control del gas, necesitan otro lugar donde poder tenerlo. Porque los europeos están hasta aquí, para no decir hasta las narices, de sus necesidades por ser vasallos, porque en realidad el gran ganancioso de todo el sufrimiento que tienen los europeos son los Estados Unidos. Así que hay temas económicos muy grandes, y hay temas políticos que se mezclan. Y el tema político que te quería decir es que Netanyahu no solamente tiene problemas con la ley, porque mientras esté en el poder no lo va a tener, está teniendo problemas con sus exministros, tiene problemas con Yoav Galán, uno de sus... Tiene problemas con el mundo entero, con lo que con los siempre religiosos. llamamos la los religiosos no quieren saber internacional. nada con el ejército, y tiene problemas con los religiosos, pero se suponía que los religiosos lo apoyaban. Y están llevándolos de prepo al ejército cuando no es la función de la parte religiosa, que no participan en las Fuerzas Armadas, obviamente. A ver, Manuel, hagamos un escenario de imaginación. Busquemos una solución a este conflicto. ¿Cuál sería una buena solución? Que Hamas y Netanyahu negocien el final. Los de Hamas digan, ok, vamos a devolver a todos los rehenes, y los entregan todos con vida, sanitos, y deciden, bueno, ok, déjenos reconstruir el territorio arrasado. Gaza está destrozada. Y ver a los chicos pidiendo comida... Un horror. Las imágenes los niños que no llegan... son parte de Hamas. Porque además, una cosa que te quería decir, y lo he comentado. Un ejército regular no va a vencer nunca a un grupo insurgente. Nunca. 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 Es decir, matamos a 100 de Hamas. ¿Cómo saben que eran de Hamas? La otra, es como, no te olvides que muchos primeros ministros israelíes en algún momento fueron, el anterior al Haganah, eran de... Menachem Begin puso una bomba en el Hotel Rey David. ¿Qué es el IDF? Hoy es la... IDF son las fuerzas de defensa israelíes. Es la unión de tres grupos que hoy los medios los catalogarían de terroristas. El Irgun, el Feistermi y el Haganah y el Stern, ¿no? Esos grupos que eran terroristas, que cometían atentados terroristas, como vos en la época dijiste, que era un mandato británico. Claro, vos dijiste la voladura del Hotel Rey David, que como antecedente a lo que fueron en Buenos Aires los atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel, son muy, muy similares. Hasta eso consta en la causa AMIA. Este detalle que yo estoy comentando consta en la causa AMIA como antecedente la voladura del Hotel Rey David. Pero volviendo a la solución de la situación que tenemos ahora, de la situación actual, si jamás decidiera eso, ¿Netanyahu lo aceptaría? Si Netanyahu lo acepta, va preso. Todo vuelve a ser para él, en su vida personal, como lo era el 5 de octubre. Por eso. Y no lo va a aceptar de ninguna manera. Seguro que no. Por eso, Haaretz titulaba en una editorial esta misma semana que Netanyahu quiere llevarnos a todos a la Tercera Guerra Mundial porque es su única salida personal. La otra salida para él es la cárcel dentro de Israel y la cárcel fuera de Israel. Además de la inseguridad que trae para el propio Israel, por algo la ciudadanía israelí le dice, Netanyahu, Bibi, así no, ¿eh? Entonces, estamos frente a un personaje tan nefasto históricamente, y mirá lo que estoy por decir, un personaje históricamente
tan nefasto, que vos sabés cuál es la única diferencia que hay hoy entre Hitler y Netanyahu. Que a Netanyahu todavía estamos a tiempo de detenerlo. Claro. Pero usted decía también, la discrepancia que está teniendo aún dentro de su propio gabinete. Porque Yoav Galán, que es el ministro de Defensa, sí, ha tenido reuniones en Estados Unidos y ya ve conspiración dentro de su propio gabinete. Así es, porque, a ver, es moralmente insostenible lo que está haciendo. Por eso le digo régimen sionista de Netanyahu. Eso ya no es una democracia, ya no es un gobierno, ya no es nada. Es un régimen totalitario, genocida, sionismo, porque el sionismo es la ideología que lo sustenta, y su líder es Netanyahu. Sí, muchos con los distintos asentamientos que se están haciendo en la Cisjordania ocupada, que por los tratados de Oslo no son legales, y ahora han hecho algunos, el que se pone en contra lo acusan de antisionista y anti-israelí. Sí. Son muchos propios israelíes los que le están criticando eso. Entonces, por eso hablo de las diferencias internas dentro del gabinete. Y cualquiera que critique a este régimen sionista de Netanyahu fuera de Israel, inmediatamente le gritan antisemita. Inmediatamente. Ian Papé, un historiador israelí muy famoso, muy brillante, acuñó el término que me pareció genial, abusemitismo. Abusemitismo. Y él describía este abuso que se hace del mote de antisemita a cualquiera que critique con buena razón y justificación las atrocidades que está cometiendo el régimen sionista. Por eso hablo de las críticas propias dentro de su gabinete y de la propia ciudadanía israelí, ¿sí?, que quiere su gente de vuelta. Pero volviendo al tema de Hamas, que te decía que la victoria militar es un poco improbable, por la propia estructura de Hamas, que es un grupo insurgente, se lo dijo hasta el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, hace tiempo atrás le dijo, mire que no puede haber una victoria. Y esa gente que queda viva va a recordar todo lo que está pasando ahora y va a crecer con un odio que se va a transformar en ataques terroristas más tarde. Es decir, no estamos solucionando el problema. Bueno, creo yo, no sé, puedo estar equivocado. En eso que vos decías se basan algunos ministros del gabinete de Netanyahu para decir que es moralmente aceptable matar chicos, bueno, menores de 4 años no, pero sí porque después de grandes van a ser terroristas de Hamas. Entonces no les permitamos que lleguen a grandes. Ahora, ¿por qué crees que no se llega a una solución? Porque en algún momento, desde la famosa declaración Balfour, cuando los ingleses se fueron de ahí, decían que había que conformar 2 estados. ¿Sí? Yo lo veo improbable que pueda haber 2 estados ya. No, ya a esta altura no. Porque, es decir, el Estado, los palestinos es improbable porque no tienen una continuidad geográfica. Y Jerusalén Este, los que sabemos cómo es Jerusalén, vos tenés Jerusalén Este de un lado, pero tenés la explanada de las mezquitas, el muro de las lamentaciones, el muro de los lamentos, está todo muy unido, más las iglesias cristianas. Es bastante complejo que eso, ya siempre fue una zona siempre compleja, pero personalmente yo lo veo, porque a veces me preguntaron cuál era, en otros momentos me preguntaron cuál era la solución, le digo, y la solución siempre fue 2 estados, pero no los va a haber, no, va a haber. Y viste que se los quiere ir a mandar vía Rafah a Egipto le dijo, no, pues a ver, los árabes también se lavan las manos, usan a los palestinos cuando quieren y cuando no quieren los sacan, digamos también la otra parte de la verdad, ¿no? A ver, Manuel, la solución, si vos te acordás, la solución yo no la tengo, a ver los posibles escenarios. Posibles escenarios. A ver, si hay alguien que cada vez que hablaba, ahora está allá abajo junto al demonio rojo, y no es este demonio rojo, el otro demonio rojo, Henry Kissinger. Cada vez que hablaba Henry Kissinger había que escucharlo. Sí, totalmente. Porque sabía más por diablo que por viejo. Henry Kissinger tuvo la llave de la geopolítica
los últimos, hasta que murió Sí, el año pero pasado. como lo recibió Xi Jinping en China. Hasta que murió, Henry Kissinger tenía la llave de la geopolítica del planeta. Recomiendo leer los libros de Henry Kissinger. Sí. Algunos son bastante amultados, pero... Sí. Y dijo casualmente Kissinger, in 10 years there will be no more Israel. Sí. Quiero recordar algo sobre Henry Kissinger, que menciona muy bien aquí Enrique, que en realidad lo habían recibido en China muy bien, sobre todo porque había logrado ese acercamiento. ¿Recuerdan la reunión con el presidente de los Estados Unidos, Nixon? Pero además quería rescatar algo de lo que señalaba el propio Kissinger con respecto a la acción que tiene Estados Unidos en la zona, porque también Israel se mantiene por los propios intereses de los Estados Unidos. En algún momento se llegó a decir que si Israel no existiera, habría que inventarlo. No sé si Biden también lo había dicho en estos últimos tiempos. Pero es bueno recordar lo que señalaba Kissinger con respecto a la acción y el poderío de los Estados Unidos, que es complejo ser enemigo de los Estados Unidos, pero peor es ser amigo de los Estados Unidos. Y de ese ejemplo lo tenemos ahora como está sufriendo los europeos, ¿no? Ese era Henry Kissinger, ¿no? Ese era Henry Kissinger. O Kissinger, como lo quieran. Pero la profecía de Henry A Kissinger, ver. año 2014, publicado en un gran titular del New York Post, en una entrevista que le hicieron, en 10 años no habrá más Israel. Lo dijo Kissinger, año 2014, estamos en el año 2024, ¿cuánto pasó? ¿10 años justo? Bueno, nada es casualidad. Bueno, como que hay un geopolítica, gran nada. guionista que todo lo sabe de antemano. ¿Y por qué? ¿Y por qué es el que escribió el guión? El guionista siempre sabe cómo va a terminar la película. Pero igual, a ver, lo que pasa es que esa zona, si tomo lo de Kissinger, me pongo desde un punto de vista, si yo fuera hebreo o israelí, ese territorio es consuno con la propia esencia de la tradición religiosa, ¿no? Es decir, cuando yo estuve en Jerusalén, y la fuerza que esa zona tenía, por ejemplo, siendo cristiano, donde se sublima lo judío y lo cristiano también, porque el cristianismo, como le he hablado con muchos amigos, es una derivación del propio judaísmo, después obviamente tiene su deriva y todo, pero todo comienza ahí, es decir, es una zona religiosa, un imán muy fuerte, y es terrible que siendo religiosamente tan importante, y Jerusalén, 3 veces santa, estemos hablando de muerte y destrucción, Bueno, cuando tendría que ser paz y unión. todo comienza ahí, Manuel, como vos acabas de decir, en la historia misma de la religión occidental, la religión imperante hoy en Occidente, que es el judeocristianismo. Y sumémosle también el Islam, que para el Islam también todo comienza ahí. Isa le Por llamaban eso. en el Corán, Isa le llamaban a Cristo, a Por Jesús, eso. Isa. Sí, lo mencionan como un gran profeta. No el Y Mesías, pero un gran profeta. para algunos todo termina ahí. ¿Por qué? El rabino principal de la Chabad Lubavitch. Chabad Lubavitch es esta secta del judaísmo, digo secta porque es un sector, la palabra secta viene de sector, de una torta, un sector, ¿no? O sea, una rama, una porción del judaísmo, es la Chabad Lubavitch, que sostienen preceptos muy particulares. Javier Milei, nuestro presidente, antes de asumir, viajó a Nueva York, a su sede en Brooklyn, a ver la tumba del rabino Schneerson, acompañado por quien hoy es el embajador en los Estados Unidos, Gerardo Wertheim, y el empresario Eduardo Erstein, ¿no?
Bien, en los años 80, fines de los años 80, Netanyahu fue a visitar a este rabino Schneerson, y el rabino se lo dijo muy claramente, y esto que estoy por decir, búsquenlo, está en YouTube, consta en los registros, como dijo Ehud Barak. El rabino mismo le dice a Netanyahu, vos vas a ser el último primer ministro de Israel. Se lo dijo así. ¿Por qué? Porque es Nostradamus. Porque vos vas a ser el responsable de, más o menos con otras palabras, le dijo, de preparar el terreno para la llegada del Mesías. Se lo dijo el rabino Schneerson a Benjamín Netanyahu, por eso también Netanyahu tiene este grado de locura importante. Imagínate, si te programan de esa manera una autoridad religiosa a fines de los 80 y el tipo terminó siendo primer ministro de Israel varias veces y ahora como que Israel se encuentra en un estado terminal y alguien le dijo, vos vas a ser el último primer ministro de Israel porque después tuyo va a venir el Mesías, la cabeza del tipo quedó muy, bueno, pero espérate, y ahora vamos a esto. Para que suceda según la religión judía, la llegada del Mesías tiene que ser reconstruido previamente el tercer templo de Salomón. Pero hay un pequeño detalle, en lo que fue el templo de Salomón, hoy está la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar sagrado para el Islam. Claro. Los lugares sagrados del Islam son la Meca, Medina y Al-Aqsa. Bien. Al-Quds, como es Al-Quds, exactamente. Y los musulmanes no creo que estén de acuerdo con que Netanyahu, para preparar la llegada del Mesías, destruya la mezquita de Al-Aqsa y construya el templo de Salomón. Eso sería una guerra directa. Pero, a ver, voy a entrar en el tema religioso, pero después voy a... Es que todo esto se trastoca, la geopolítica y la religión totalmente. A este nivel y en este lugar no lo podemos no tocar. Porque es el centro de todo. Porque vos el propio Estado de Israel es un Estado religioso, fundado para los judíos. Es un Estado religioso, sí, lo es. Pero vos la religión ahí la respirás en el muro, en los olivos, o en la de la crucifixión, lo que era el Gólgota, que ahora es la iglesia de la crucifixión, el mismo sepulcro, que dicen que estuvo, o el lugar donde descansó su cuerpo, o el lugar donde nació en Belén, pues eso ya es la Cisjordania, eso ya sería el Estado teóricamente. Pero, a ver, desde un punto de vista religioso, para que el Mesías venga, para nosotros vuelve. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber el llamado fin del mundo. Y cuando le preguntaron a Cristo cuándo iba a ser el fin del mundo, él dijo, ni el mismo Hijo de Dios lo sabe, que era él, solo el Padre, que también era él. Es una forma de decir, es decir, en el año 1000 de la era cristiana, después de Cristo, se hablaba del fin del mundo porque eran los números redondos, 1000. Y no pasó nada. No pasó nada. Ver, en el 2000 nada. También. Y en el 2000, cada todos decían, señores que decían, comienza el nuevo siglo en el 2000. Hijos míos, frutos míos. En matemática, el año comienza en el año 1. El siglo XXI comenzó en el 2001, hijos. El 2000 es como cuando usted una vez le digo, me quedo con el 2000 antes que con el 2001, bueno, allá y acá. Bueno, pero cuando le decís a alguien, bueno, contá hasta 10, 1, 2, ¿viste que no empezás de 0? Se empieza de 1 y se termina en 10. Y el 10 era lo mismo, en esa parte de matemática. Bueno, vos tenés otro problema también. ¿Cuál otro? No, vos no, vas y todos. Irán y Hezbollah. Sí. Lo que vos señalas que Netanyahu quiere una gran explosión y los estadounidenses quieren ponerle paño frío porque tenemos elecciones el 5 de noviembre también, ¿no? Así es. Pero vos tenés un problema en el norte de Israel, sur del Líbano, y en Irán, que todos se preguntan ¿cuándo va a venir ese ataque? Si es que viene. Bueno, los persas inventaron el ajedrez.
¿Verdad? Y Napoleón obligaba a sus generales a aprender y jugarlo. Sí, y si hay algo que caracterizó siempre a los persas es la paciencia. Y si van a hacer el ataque, lo van a hacer si les conviene. Si no les conviene, no lo van a hacer. Y lo van a hacer cuando ellos evalúen que es el momento conveniente, no cuando Netanyahu lo necesita. Netanyahu lo necesita ya. Ya. Es verdad. Y tal vez es peor el desgaste de la espera que el ataque mismo. Porque, sinceramente, es triste lo que estoy por decir, pero quien hoy vive en Israel la está pasando mal, muy mal, porque tiene permanentemente este pánico de que va a venir el ataque. Tal vez el ataque nunca venga, pero el pánico mismo es horrible. Cierto. Entonces, bueno, ¿cuándo va a venir el ataque? El Imperio Persa se caracterizó por no tener una vocación imperialista. Nunca lo tuvo, nunca lo tuvo. Entonces, los persas hoy no tienen vocación ni expansiva ni imperialista. No la tienen. Pero además también podría considerarse el hecho que si los persas entraran en guerra directa, ponele directa, no en esta guerra tipo proxy o te tiro un par de drones y ahí quedamos, intervendría también Estados Unidos. Ellos están con su programa nuclear, aunque digan bien, que no. Entonces lo que acá tenemos es la confrontación final y que no es ni Israel ni Irán, es Rusia y Estados Unidos. Listo. Bueno, sí, obviamente. Y eso es lo que quiere también Netanyahu. Porque para Netanyahu Zelensky es también esto, la quiere. Y Zelensky también. Porque para los dos es esto o ir en cana. Bueno, me voy de tema, no es el tema Zelensky. Zelensky puede ir preso o a un pijama de madera. Sí, también, obviamente. Con Estados Unidos. Por eso tomé lo que decía Kissinger. Bueno, y puede Kissinger. pasarle a Netanyahu también. Si le pasó a Rabin, ¿por qué no le va a pasar Pero a son Netanyahu? alianzas distintas por ahí. No sé, por ahí me equivoco. No es la misma relación la que tiene Estados Unidos con Israel, la misma relación que puede tener con Ucrania. No, pero dentro de Israel hay luchas intestinas. Sí, que obviamente. fueron las mismas luchas intestinas que acabaron con la vida de Yitzhak Rabin. Pueden también en un momento decidir, basta, la mejor manera de terminar este conflicto es terminar con Netanyahu. Puede pasar eso también. A ver, nosotros desde el punto de vista del análisis geopolítico, ¿qué es lo que hacemos? Y analizamos De acuerdo todos a los los posibles puntos que se escenarios. tienen, obviamente. Claro, y los posibles escenarios ¿en base a qué? Y en base a los antecedentes. Bueno, todos los antecedentes están acá, todos. Ahora, con respecto a lo que está pasando en Gaza, a mí lo que más me duele, bueno, estamos hablando de esto. Hasta el jueves, según algunos de los datos que se tienen, 39.897 muertos. Sí. Dentro de los 2.200.000 de personas. A ver, los escenarios, Manuel, son muy claros. Pueden pasar un montón de cosas en todo lo que estamos viendo. ¿Cómo va a terminar esto? Y no va a terminar de una manera que convenga y sea la adecuada para la supervivencia de la paz. No lo siento así, no lo siento. ¿Por qué? Porque está todo este partido de la guerra que lo único que quiere es tener guerra. Yo te decía, justamente, de esa cantidad de muertos, redondeemos si querés en 40.000, que sería el 1,8% de la población de 2.200.000, si no voy errado en el cálculo. Tenés 10.000 desaparecidos, 95.000 heridos, y el 27% de esos casi 40.000 o 39.897 muertos son niños, son menores de edad. Yo a veces tomo, porque hay algunos que te analizan con cierto criterio humano, el hecho de decir, señores, no se metan con los civiles, pero si vos tomás
algunos detalles de Alvin y Heidi Toffler, que han escrito algunos artículos importantes. La tercera ola. La tercera ola, te dicen, los combates, las guerras hoy en día se van a llevar a cabo por grupos de ejércitos pequeños o mercenarios llamados contratistas. La población civil sí va a ser blanco de la acción, va a ser objetivo militar, porque siempre para recordarles que ustedes no están lejos del frente. Si geográficamente están lejos del frente, nosotros le vamos a llevar el frente a su casa. Sí. Pero las imágenes ahora son directas y son terriblemente dolorosas. No importa, estamos hablando de los niños palestinos, estamos hablando de los palestinos, de los israelíes, de los ucranianos, de los rusos, de cualquiera, que mueran de esta manera y que a nadie le importa. Las Naciones Unidas, bien, gracias. ¿Sabés qué pasa, Manuel? Es la primera vez que estamos presenciando una guerra de este nivel de destrucción en la era de las redes sociales. Antes, lo que veíamos de lo que pasaba en la guerra pasaba por 20 filtros. El primer filtro desde ya es la autoridad del atacante o del defendido. El segundo filtro, la prensa. La prensa elegía qué te iba a mostrar y qué no te iba a mostrar. Hoy ya no. Hoy cualquiera con un celular sube las imágenes horribles, espeluznantes de la realidad de lo que está sucediendo a las redes y las vemos todos sin filtros. Las imágenes que estamos viendo de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza nunca lo habíamos visto. No, ni yo. En ninguna guerra antes. Todas las guerras son igual de horrorosas, más vale. Todas. A ver, no es muy diferente el horror de esta guerra que el horror de lo que fue las invasiones de Estados Unidos a Irak, a Libia. No fue muy diferente la imagen en sí, pero esta vez la vemos. Antes no la veíamos. Antes solamente veíamos lo que publicaba la Société Press, la CNN, las agencias de noticias. Hoy cualquiera con un celular es una agencia de noticias. Hoy cualquiera, exactamente. Esa es la gran diferencia en esta guerra que estamos viendo, y por eso también la gran diferencia esta vez es el nivel de conciencia planetario que se ha generado con respecto al horror de la guerra, porque nunca antes una Corte Penal Internacional de Justicia manda órdenes de arresto contra quien está llevando adelante ese genocidio. Pero vos fíjate que la Corte Penal en la Corte Penal vos tenés grandes países que no la reconocen, porque Estados Unidos te habla, y lo escuchás a Biden hablar diciendo, bueno, debemos mantener el mundo basado en reglas. Y uno se pregunta, ¿las reglas de quién? La que vos me cambiás de acuerdo a cómo las reglas, bien. El árbitro de esas reglas es la Corte Penal Internacional. Pero vos tenés las... Sí. Bueno, pero vos mandas a arrestar a Biden. No lo reconozco. Pero Biden no lo reconoce. No. Israel tampoco lo reconoce. No, Israel tampoco. Rusia tampoco, ¿eh? No, tampoco. Turquía tampoco. Tampoco. El Salvador, pero de golpe tampoco. Ahora sí el Reino Unido lo reconoció. Qué cambios, ¿no? Sí. Qué raro también, porque detrás de todo esto los anglos también están, ¿eh? No nos ya olvidemos lo sabemos. que todo lo que está pasando son el odio que le tienen los ingleses a los rusos viene desde la época de que cuando los dos imperios estaban cerca en la frontera con la India. Pero si esto lo llevamos directamente a lo que es el conflicto que estamos discutiendo en Medio Oriente, el origen de todo esto está en la Declaración Balfour. Claro. Bueno, pero ahí Balfour, que le manda la carta al amigo Rothschild, al primero, diciéndole la idea de crear, estamos haciendo historia porque eso ya ha cambiado totalmente, la idea de crear un hogar nacional judío. No habla de país, habla de un hogar nacional judío. Y que después de todas las persecuciones que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, se hacía perentorio tener un lugar donde por lo menos los dejaran tranquilos. Pero ahora, es decir, no hay un lugar donde estemos tranquilos. Bueno, y la cuestión, porque la Declaración Balfour llega como solución / oportunidad para el sionismo. Esto es antes, a ver, entendamos, es antes de que Hitler irrumpiera en la escena. Claro. Porque todos creen que el Estado de Israel es la consecuencia, es la indemnización que recibió el pueblo judío por las atrocidades que cometió Hitler contra el pueblo. No,
no es así. No, ya estaba, No el es doctor así. Hertzl ya... La en declaración algunas reuniones Balfour es de finales de la Primera Guerra Mundial. De finales de la Primera Guerra Mundial. Y ahí se propone la fundación del Estado, del hogar judío. Del hogar nacional judío, hogar que nacional. eso lo decía, creo que en la... Theodor Herzl. Herzl. A eso iba. Esto surge como respuesta a lo que se planteó en el primer Congreso Mundial Judío en Basilea en 1895, que ahí se planteaba la necesidad de la creación de un hogar judío. Ese congreso lo llevaron adelante Theodor Herzl y Leon Pirker. Entre ellos dos fueron los alma mater de este congreso, muy bien financiados por la Casa Rothschild. Muy bien financiados por la Casa Rothschild. Otro de los grandes financistas de ese congreso fue el barón Hirsch, que acá en Buenos Aires lo conocemos, en Belgrano R, en la estación Belgrano R está su mansión. ¿Qué se decidió en ese congreso? Que sí, que es necesaria la creación de un hogar judío. Y de ese congreso surgió un libro que se llama El Estado Nacional Judío. Ese libro lleva la firma de Theodor Herzl, que es la conclusión final de ese congreso. Ese libro para el sionismo es el equivalente de lo que es el Capital de Karl Marx para el comunismo. Bien, en ese libro, El Estado Nacional Judío de Theodor Herzl, hay un capítulo donde analizan dónde va a ser conveniente fundar ese Estado Nacional Judío. Y analizan dos posibilidades, y es el título del capítulo de ese análisis, porque va por capítulos el libro. El capítulo donde analizan dónde vamos a fundar el Estado judío se titula ¿Palestina o Argentina? Así se titula. Y ahí analizan las ventajas y las desventajas de cada uno de los lugares. Obviamente que ganó Palestina, obviamente. Pero cuando analizan la parte de hacerlo en Argentina, dice textual: las autoridades Argentina es la tierra rica en recursos, rica en posibilidades, hermoso, todo eso. Las autoridades argentinas no tendrán mayor problema en cedernos una parte de su territorio a cambio de una suma interesante de dinero. Así, con estas palabras lo dice. O sea que desde ya están proponiendo en ese libro corromper a los gobernantes argentinos para que se le entregue una parte de nuestro territorio. Pero ya lo están proponiendo ellos. Claro, lo decían, pero lo que pasa es que y históricamente... está escrito en un libro. Pero no tiene Jerusalén. Obviamente por eso ganó Palestina. Obviamente que en el análisis terminó ganando Palestina, cuando, no sé, yo no estuve en ese congreso, fue secreto lo que sucedió de puertas cerradas, pero cuando habrán votado, ¿dónde? Levantaron la mano todos Palestina, seguramente. No, pero es que es obvio, claro, porque la historia la tenés ahí. Así es. Tu historia está ahí. Porque además en esa época, claro, ese era territorio otomano. Era territorio otomano. Hasta que, bueno, cae el imperio... La declaración Balfour, de la sublime puerta. Mirá qué hipócritas los ingleses que No le están digas. prometiendo a los judíos algo que no ni era de siquiera ellos. era de ellos. No era de ellos. Ni siquiera de ellos, porque en el momento de la declaración Balfour Muy inglés, por otra parte. era el imperio otomano. Exacto. Palestina era parte del Y imperio además otomano. muy cercanos en su conformación con la Alemania del Kaiser. También. Muy cercanos los turcos. Sí. Así que, Sí. Bueno, Con el imperio todo austrohúngaro. Todo lo que nosotros estamos contando, que nos vamos en la historia, no es algo baladí. Porque como ustedes se habrán dado cuenta, y de seguro si ustedes nos siguen, son conocedores de la historia, se han dado cuenta desde dónde nos vienen los problemas a los seres humanos. Siempre recuerdo lo que me decía a mí un profesor de historia británica en la UCA. Lo decía en inglés porque todo era en inglés, lo decía. Era traductorado, ¿no? Decía, la historia es la llave de la política. Y los pueblos, más allá de ver fútbol y otras cosas que siguen bien, no hay problema,
empiecen a interesarse de muchas cosas, porque ahí no están ocurriendo cosas pasadas, se les va su futuro y el de sus hijos. Así que pensémoslo. Vos estabas hablando de algo importante, lo dijiste, la tradición judeo-cristiana que nosotros tenemos, que nos hace ser occidentales. Nosotros somos, como occidentales, tenemos la herencia de la tradición judeo-greco-cristiana. Es decir, toda la tradición religiosa y fuerte que empieza en lo que es Tierra Santa, sigue siendo para cuando nosotros. El Imperio Romano se convierte al catolicismo. La herencia helénica perfeccionada por el Imperio Romano y toda esa tradición volcada también en el cristianismo. Saco esto porque quiero ver un par de cosas y está relacionado esa tradición que nos hace ser lo que somos, porque un pueblo es una continuidad histórica. Eso es un pueblo, una continuidad histórica. Los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Francia. No sé cuál es tu opinión de los Juegos Olímpicos, si querés te digo la mía. Pero es más o menos, sería más o menos similar a los nadadores. Si Zeus viera lo que se está haciendo en nombre del Olimpo. Sí, yo, si quieren saber mi opinión, es más o menos la misma expresión que tuvieron los nadadores cuando salieron de competir en el Sena, que se agacharon y les pasó lo que les pasó. Pero vos sabés lo que quiero comentar y comentarte, lo que dice el viceprimer ministro, o lo que dijo el viceprimer ministro serbio, Aleksandar Vulin. Hemos llegado a la fase de choque de civilizaciones. Y eso que no estoy parafraseando a Samuel Huntington, ¿no? Que en su libro, Choque de Civilizaciones. Dice, hemos llegado a la fase de choque de civilizaciones, de visiones mutuamente excluyentes del mundo. La inauguración de los Juegos Olímpicos de París fue indicativa. Travestis en lugar de Cristo. María Antonieta que canta con la cabeza cortada. Un niño que se sienta con estos pervertidos. Era una imagen de una civilización a la que no pertenezco. Y después el mismo funcionario opinó que se aproxima a un conflicto de civilizaciones con los valores de Dios, la nación y la familia frente a un mundo sin Dios, sin nación, en el que todos deben ser parte de un estado consumista global y en el que no hay familia, porque el concepto LGBT+ suprime a la familia. Esto se refería a la apertura de los Juegos Olímpicos, que tuvo una crítica, la verdad fue espantoso. Y el cierre, no sé. Con respecto al cierre, porque esto sale desde la Cancillería serbia. Desde la Cancillería serbia. Desde la Cancillería rusa, su portavoz, María Zaharova, dijo claramente con respecto al cierre de los Juegos Olímpicos, satanismo obvio. Ahora que comprendemos el mensaje oculto que vino detrás de cada una de las escenas de esa puesta en escena del cierre, vemos el satanismo obvio que impera en el espíritu de los organizadores. Así lo dijo María Zaharova. Y vos fíjate, Manuel, acá se insulta al cristianismo porque la apertura, esa puesta en escena de la última cena de Da Vinci. Es patética, es vomitiva, es espantoso lo que han hecho con esos señores con pelucas y barbas, ¿viste? Y minifaldas. Pero una bacanal en medio de lo... Dice, bueno, en realidad no era. Sí era. Un papá pitufo saliendo del centro de una bandeja. Era del dios Baco, era una bacanal. No, era papá pitufo. Era papá pitufo. Por lo azul, tenés razón. Bueno, y por lo gordo. También. Pero aparte, se insulta al cristianismo de una manera grosera y no pasa nada. ¿Qué pasaría si se insulta así al Islam? Poné a Mahoma ahí en el medio. Quiero aclarar que las imágenes de Mahoma, a Mahoma no se lo puede mostrar la cara. Siempre tiene que estar tapada.
recordamos que en otra época, cuando se hacían películas de Cristo, Cristo siempre aparecía de espalda. Vean las películas viejas. Se mostró mucho después. Sí, mucho un actor después. sueco que falleció hace poco, que se me fue el nombre, y después Jeffrey Hunter también lo hizo en Rey de Reyes, con la música del insuperable Miklos Rozsa, Sí. un gran músico húngaro. Y que hizo la el música momento culmine espectacular. fue Mel Gibson con La Pasión. Donde se utiliza, claro, que lo criticaban mucho. Hasta y la película fue en el propio idioma, Sí, en arameo. En arameo y en latín. Y en latín. Pero volviendo a si esto pasaba con el Islam, inmediatamente fatua del imán. Guerra, bombas. Macron dura 5 minutos vivo. ¿Por qué tanto? Por eso, ¿por qué tanto? Y si hubiera sido contra el Islam, era insulto. Si hubiera sido contra la religión judía, el ¿Cómo? insulto. Antisemitismo, antisemitismo. con razón. Obviamente, Pero con todo razón. con razón, obvio. Pero es contra el cristianismo y acá no pasa nada. Porque la idea No te es gustan los cristianizar. travestis. Y, macho, estás desactualizado. Claro. ¿Eh? Lo que pasa es que lo que se estaba diciendo es, bueno, creo que en el cierre se estaba hablando del ángel caído. Bueno, Pero el eso es cierre satanismo fue puro. eso. Exactamente, el cierre fue una escenificación de el surgimiento de Satanás en el planeta Tierra y todos sus ángeles caídos siendo convocados. Eso era el mensaje subliminal, que de subliminal no tenía nada, que vimos en el cierre de los Juegos Olímpicos. Pero Manuel, en este tipo de ceremonias hace años ya que vienen metiéndonos cosas. Recordemos la inauguración del túnel de San Gotardo en el 2014 en Suiza. Recordemos la inauguración de los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres, en donde nos decían que nos iban a mandar a guardar a todos en un hospital, que íbamos a tener que usar todos cosas que nos tapen la boca, y una bola gigante aparecía con puntitos que parecía muy parecida a esto que todos vimos a partir del año 2020. Enrique, esto da para más, pero lo vamos a dejar aquí. Recuerden que cuando se destruye la cultura a la cual pertenece, vienen por usted. Enrique, te agradecemos mucho. Gracias, Manuel, gracias. Una alegría volver a encontrarme con vos en un piso. Me encantó. Usted siga con nosotros en el YouTube de Canal 26. No olvide suscribirse y no olvide, sobre todo, dejarnos sus opiniones, que sean serias, porque nosotros tratamos temas serios. Gracias.